Hechos capítulo 3 es el texto que vamos a tener hoy como base. Vamos a leer, si me permites, 18 y 19, solo para redondear un poquito más el texto. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. La Biblia que estoy leyendo dice exactamente, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, en esta tarde, y que nos acompañe con su Espíritu Santo para poder caminar en ella. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano, que Dios les bendiga. Hace más de 250 años, para que te ubiques, en el siglo XVIII, por ahí en los 1700, en ese tiempo donde se estaban haciendo muchos viajes transatlánticos de Europa a América, recién se había descubierto América unos 100 años antes, y había un gran movimiento comercial, político, de conquista, de expansión en los mares para expandir todos los imperios que estaban en Europa. Y en ese contexto, un joven marino que vivía como si Dios no existiera, vivía de una manera rebelde, inmoral, un joven que era bastante blasfemo, que gustaba de hablar con maldiciones, era cruel en su corazón y perverso, tenía su corazón profundamente endurecido a causa del pecado. Escogió entre todos los oficios posibles, escogió uno bastante peculiar y bastante productivo para su época. Decidió ser esclavista. Eso significaba que traficaba con personas. Iba a África, literalmente cazaban nativos de África, hombres y mujeres de raza negra, los esclavizaban, los ataban, los encadenaban, los arrancaban de su tierra, los subían a barcos, los metían en galeras en los barcos en condiciones muy insalubres, muy inhumanas. Los metían casi como que si fueran sardinas en los espacios de los barcos para acumular el mayor número de esclavos, y los que lograran sobrevivir los vendían en América, porque muchos morían en el camino. Ese era el oficio de este joven. Una noche, después de mucho tiempo dedicado a esto en uno de sus viajes, en medio del Atlántico, una tormenta azotó el barco, una tormenta terrible. Ya había vivido antes otro tipo de tormentas, pero esta fue muy especial, fue una tormenta huracanada, sin duda, y su barco estuvo a punto de sucumbir. Fue tanto el miedo, fue tanto el terror de este joven que se burlaba incluso de la fe, de aquellos que tenían fe. Ya antes se había burlado de los que oraban, de los que leían la Biblia, pero fue tanto su miedo, fue tanto su terror, que pensó que había llegado su final. Él dijo: se acabó, no voy a sobrevivir. Y entre los relámpagos, los truenos, las olas elevadas que amenazaban con tragar el barco, le salió de su corazón una oración dirigida al Dios que él no creía. Y esa oración fue solo una frase, cuentan sus biógrafos: Dios, ten misericordia. Dios, ten misericordia. Fue todo lo que alcanzó a decir. ¿Y qué crees? Ese joven sobrevivió. Y ese clamor que dijo, tan simple, tan sencillo, sin nada elaborado, incluso con una fe muy imperfecta, una fe
no muy ilustrada, marcó el inicio de un cambio de vida de este joven esclavista. Al paso del tiempo, este muchacho no dejó el impacto de ese momento donde clamó a Dios en su aflicción pensando que iba a morir. No se le olvidó esa experiencia y pasó algo sorprendente. Decidió dejar de traficar esclavos. Decidió abandonar su oficio que le dejaba tantas ganancias y comenzar una nueva vida. Repudió, escucha esta palabra porque va a ser importante para la próxima semana, repudió su antigua manera de vivir, repudió la vida que antes defendía, el estilo de vida que antes defendía, tomó la Biblia en sus manos, comenzó a leerla, comenzó a estudiarla y eventualmente al paso de un tiempo comenzó a predicarla. Se convirtió en un predicador importante de su época y empezó no nada más a predicar a Cristo, sino también a predicar contra la esclavitud. Este hombre, ya convertido en hombre, ya dejó de ser el joven que casi muere, ya al paso del tiempo convertido en hombre, un hombre predicador, escribió un himno que sigue siendo hoy, escucha bien, el canto más famoso de todo el pueblo cristiano. El nombre de ese himno es Sublime Gracia y el nombre de este joven es John Newton. El autor del libro que más se ha cantado en más iglesias, en más congregaciones, se ha cantado en funerales, se ha cantado en eventos especiales, se ha cantado en múltiples conciertos, lo han grabado, hermano, es el himno más grabado de toda la historia. Grabado tanto por gente creyente como por gente que no es muy creyente, pero que reconocen la grandeza y la fuerza espiritual de este canto. Ha sido el soundtrack de muchas películas. Y fue escrito por un hombre que no estaba buscando seguidores en YouTube, ni fans, ni tampoco tener muchos ingresos a causa de la venta de esta canción. Sencillamente fue el canto de su memoria, recordando el impacto y la transformación que Dios hizo en su vida de una manera tan radical. Pero lo que yo quiero que hoy notemos de esta historia y que la conectemos con el pasaje que leímos en el libro de los Hechos, es que John Newton no dijo nunca en ese día cuando casi muere y que reconoció que Dios le dio otra oportunidad y que reconoció que Dios lo tocó y lo salvó, nunca dijo la palabra me arrepiento de mis pecados. Nunca lo dijo. La palabra en el libro de Hechos, el pasaje que leímos, el apóstol Pedro le dice a la multitud: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio o tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. La orden es clara, la indicación es clara: arrepiéntanse de sus pecados para que vengan tiempos de alivio, es decir, para que tengan descanso, para que tengan fuerza. Eso fue lo que pasó con John Newton, hermano, ese día en que él elevó su voz y dijo: Señor, ten misericordia. Una vez que pasó la tormenta y él se dio cuenta que no murió, él pudo reconocer que fue Dios. Quizá muchos de los que estaban en ese barco, su voz o lo que ellos dijeron fue: qué suerte tuvimos. Pero John Newton supo que no fue suerte. Él dijo: fue Dios que me escuchó. Y él encontró alivio en su corazón. Pero no nada más fue el alivio de haber sido
salvado de la muerte en el mar. Fue un alivio más profundo. Fue un refrigerio más profundo. Porque algo pasó dentro de él. Cuando él pisa tierra, él ya no quiso involucrarse más en la venta de esclavos. Cuando él pisa tierra, él repudió, sintió rechazo por aquello que le había llenado las carteras tantos años. ¿Sabes que muchos justifican el hacer ciertas cosas diciendo que les deja dinero, incluyendo cristianos? ¿Sabes que muchos cristianos pueden justificar hacer cierto tipo de cosas porque les remunera? John Newton entendió que no era un asunto de vivir mejor, de tener mejor casa o tener mejor carro, mejor caballo. Era un asunto sencillamente de darse cuenta que eso no era correcto y abrazar el alivio, el refrigerio y el descanso que le trajo ese encuentro con Cristo en medio de la muerte. Él no dijo, me arrepiento de mis pecados. Él no dijo, Señor, perdón por todos los pecados cometidos. Él dijo, Señor, ten misericordia. Pero Pablo dice, arrepiéntanse de sus pecados. Muchos podemos interpretar entonces que si no se dice, que si no se declara literalmente, me arrepiento, podemos pensar entonces que no hubo un encuentro genuino con Dios. Sin embargo, lo que nos enseña la historia de John Newton, que después se convirtió en un canto. Él describe, hermano, si tú lees con calma la letra de Sublime Gracia, él está describiendo de manera precisa el proceso del arrepentimiento. Aunque él nunca, ni siquiera el canto de Sublime Gracia, ni siquiera en la letra del canto aparece la palabra arrepentimiento. Sin embargo, él lo describe de una manera maravillosa. Lo que quiero hoy enseñar o que aprendamos juntos es que el arrepentimiento auténtico, ese del que Pedro nos dice que necesitamos tener todos para poder convertirnos y poder ser salvos, porque ese alivio que habla Pedro, esos tiempos de refrigerio de los que habla Pedro, son los tiempos de refrigerio y de alivio que vienen para aquellos que han encontrado la salvación. Aunque sigamos teniendo necesidades, aunque sigamos teniendo luchas, cuando venimos a Cristo Jesús, nos entregamos a Él y nos arrepentimos, tenemos descanso, aunque todavía tengamos luchas por delante. Entonces, lo que quiero meter en el corazón y en la mente hoy, con la ayuda del Señor, es que el arrepentimiento auténtico no siempre se pronuncia con palabras, pero siempre se manifiesta en frutos que muestran un cambio real. En otras palabras, el arrepentimiento en la vida del cristiano no es solamente diciendo me arrepiento, sino una acción que se vea, que se mire en la vida de cada creyente. Con eso, hermano, en mente, vamos a avanzar entonces. ¿Recuerdas el pasaje de la semana pasada? Lucas capítulo 5, versículo 32. Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Ese es el evangelio, hermano. Que los pecadores nos arrepintamos. Que los pecadores nos arrepintamos. Pero no necesariamente diciendo me arrepiento, aunque claro, no está de más confesar un arrepentimiento con nuestros labios, eso está bien. Pero quiero que entiendas que el arrepentimiento es más que labios. Está bien eso, pero es más que los labios. Porque uno puede terminar cayendo en lo que Jesucristo denunció. Ustedes con sus labios me alaban, me reconocen, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Entonces el arrepentimiento es un asunto más de lo que nuestras palabras puedan confesar. Este texto se pudiera traducir así, el texto de Lucas 5. No he venido a llamar justos sino a pecadores. Pudiéramos traducirlo así. No he venido a llamar justos sino a pecadores a que cambien.
O no he venido a llamar justos, sino a pecadores a la transformación. O también pudiéramos traducirlo así: no he venido a llamar justos, sino a pecadores hacia otra dirección. Porque todo eso significa arrepentimiento. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada vimos, solamente quiero decir, vamos a ver 3 temas sobre el arrepentimiento, hoy es el segundo. Y la semana pasada dijimos o tratamos de poner el concepto de lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento, una vez más, significa cambio de mente, cambio de dirección. Eso es lo que significa en términos muy llanos la palabra arrepentimiento, metanoeo, metanoía. Cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio en la manera de ver, cambio en la manera de hacer, cambio en la manera de actuar, en la manera de decidir. Cada vez que nosotros hacemos cambios en nuestra vida, en un sentido, nos estamos arrepintiendo. La palabra arrepentimiento no tiene que ver con dolor, no tiene que ver con lágrimas, aunque pudiera ser acompañado por un dolor intenso, que casi siempre lo va a hacer, porque, hermano, abandonar cosas que ya nos gustan, abandonar cosas con las que siempre hemos vivido, abandonar aquello que siempre nos ha deleitado y ahora tener que dejarlo atrás, siempre va a causar un nivel de dolor, siempre. Pero no necesariamente el dolor es el arrepentimiento, porque uno puede sentir mucho dolor y al final no terminar de hacer las cosas. Uno puede llorar mucho y decir: ay, me duele haber hecho, ofendido, transgredido, etc. Pero el hecho de llorar no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que después de llorar te levantes y no vuelvas atrás. Ese es el arrepentimiento. La palabra nos habla que el arrepentimiento, de alguna manera, es cambio de vida, es otra vida. Si tú has leído, seguramente sí, lo has cantado, te lo has aprendido de memoria, segundo a los Corintios capítulo 5, 17. Como dice segundo a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, y para estar en Cristo hay que arrepentirnos. Nadie puede estar en Cristo si no se arrepiente. Así que si alguno está en Cristo, si alguno se ha arrepentido, si alguno ha venido a los pies del Señor, nueva criatura es. Y la segunda parte nos encanta también, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Aleluya. Amén. Damos un aplauso al Señor. Yo quiero que notes, si alguno está en Cristo, nueva criatura, dilo otra vez, nueva criatura. No dice nueva criatura será, o llegará a ser, o puede que sea. Dice nueva criatura es. Es una declaración firme y presente de que la obra ha sido hecha, la obra ha sucedido, la obra se ha cumplido. Por supuesto que en el camino todavía va a haber cosas que parecen que no han cambiado, pero delante de los ojos de Dios esto es un asunto legal, es un asunto declarado, aunque todavía el proceso de formalización tiene que cumplirse al 100%, pero delante de los ojos de Dios ya somos hijos. Delante de los ojos de Dios ya somos nuevas criaturas. Cuando un niño nace ya es una nueva criatura, hermano. Un bebé es una nueva criatura que ha venido a este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, todavía no habla, todavía no corre, todavía no toma decisiones, pero ya es una nueva criatura. Tendrá que crecer, tendrá que madurar, tendrá que desarrollar, pero ya es una nueva criatura. Los hijos de Dios ya somos nuevas criaturas. Tendremos que aprender a orar, tendremos que aprender a leer la Biblia, tendremos que estudiar, tendremos que aprender a adorar, a perdonar al prójimo, a dejar atrás el pasado, a pelear contra la carne y combatirla para vencerla. Tendremos que hacer todo eso, pero ya somos nuevas criaturas. El capítulo que
hemos leído en el capítulo 3, versículo 19, vemos esta misma idea. Arrepentíos y convertíos para que sus pecados, ¿qué cosa? Sean borrados. Una vez más vemos una declaración donde aquel que viene a Jesús se arrepiente y hay un cambio. Se arrepiente y hay una transformación. Sus pecados sean borrados. No significa eso, hermano, que el pecado todavía no nos asedie. Nos sigue asediando. Pero delante de Dios, venir a Cristo con toda la fe que el Espíritu Santo nos provee, borra nuestros pecados. Para Dios, nuestros pecados han sido clavados hasta el último en la cruz. Doctrinalmente, hay que entender esto, hermano. Doctrinalmente, el arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que es un regalo de Dios. No el resultado de un esfuerzo humano. Esto tienes que anotarlo. Si no tienes un cuaderno, anótalo en tu cabecita preciosa. Es una gracia de Dios. No es el resultado del simple esfuerzo humano. Eso significa entonces que el arrepentimiento, si no es el resultado del simple esfuerzo humano, nunca vamos a poder arrepentirnos, a menos que Dios nos acompañe en ese proceso. Fíjate cómo lo dice la Confesión de Londres. La semana pasada lo vimos, pero quiero hoy verlo con más frescura. La Confesión Bautista de Londres dice así: el arrepentimiento para vida, pues que puede ser que alguien se arrepienta de haber comprado, no sé, de haber comprado unos zapatos verdes y se arrepintió, ¿verdad? Ya no está a gusto, no le gustaron los zapatos verdes, siente que se ve como duende y entonces va y los regresa y se compra unos morados, ¿verdad? Que son menos llamativos. Pero no habla de ese tipo de arrepentimiento, habla de un arrepentimiento que tiene que ver con la vida. Así que habla de ese arrepentimiento de nuestros pecados. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica. Esto quiere decir que es un regalo que viene en el conocimiento del evangelio. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica por la cual una persona, escucha esto, al ser hecha consciente por el Espíritu de Dios de los múltiples males de su pecado. ¿Quién es el que nos hace conscientes de los múltiples males de nuestro pecado? El Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento es un regalo que viene cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el que no lo es, porque el creyente no nada más peca, sino que se siente orgulloso de sus pecados, presume sus pecados, se jacta de sus pecados, se jacta de tener una mujer en cada puerto, se jacta de ser muy listo para robar al jefe de la empresa, se jacta de ser un mentiroso que puede engañar a cualquiera. La gran diferencia de esos que no tienen el entendimiento de lo que el pecado puede hacer es que los creyentes tenemos una claridad, una conciencia que de alguna manera nos hace ver que somos reos de muerte a menos que Dios nos ayude en aquellas cosas que hacemos de manera mala. El Espíritu Santo nos hace conscientes y dice la segunda parte, el Espíritu Santo nos hace conscientes de los múltiples males de su pecado. No solo lo aborrece, sino se duele de él. Como sabemos que el Espíritu Santo nos está haciendo consciente cuando comenzamos a aborrecer el pecado y nos duele seguir cometiéndolo. Y con fe en Cristo Jesús se vuelve de todo corazón a Dios. Es decir, busca a Dios, busca ayuda en Dios, busca perdón de Dios. Y termina diciendo, proponiéndose y procurando andar en nueva obediencia. Proponiéndose, es decir, esa conciencia no nada más es, está mal esto, sino que busco a Dios, Dios perdóname, ayúdame, y ahora me propongo en esta conciencia no continuar en este pecado.
no continuar en este estilo de vida. El Catecismo Mayor de Westminster, recuerda que el catecismo sencillamente es una forma didáctica para enseñar con preguntas y respuestas. Muchos pensamos que el catecismo es una palabra católica, que tiene que ver con el catolicismo. No, sencillamente el catolicismo conservó la palabra y la hizo muy propio de su jerga religiosa. Pero la palabra catecismo es una palabra que se puede usar incluso en otros asuntos que no tienen nada que ver con la religión. El catecismo o un catecismo es una forma didáctica de preguntas y respuestas. Así de sencillo. Muy útil para enseñar a niños. En su pregunta 75 dice: el arrepentimiento para vida, una vez más es muy importante aclarar eso, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, otra vez, es un regalo, es una gracia por la cual el pecador, con un verdadero sentido de su pecado, una vez más, hay una conciencia, un verdadero sentido de su pecado, y con dolor y odio hacia él, mira cómo es una repetición de lo mismo, aborreciéndolo, con dolor y odio hacia él, lo abandona y se vuelve a Dios con pleno propósito de obedecerle en una nueva vida. Si te das cuenta, entonces, el concepto doctrinal del arrepentimiento, número uno, es que es un regalo, no viene de nosotros, viene de Dios, no nace de nosotros, nace de Dios. Número dos, Dios nos da conciencia del pecado. Número tres, sentimos aborrecimiento hacia el pecado. Lo aborrecemos, ya no nos gusta, ya no lo queremos, sentimos y sabemos que no está bien. Número tres, lo abandonamos, es decir, peleamos contra ese pecado. Y número cuatro, obedecemos a Dios. Queremos obedecer. Le preguntamos, ok, ya no quiero hacer este pecado, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, ya no quiero mentir, ¿cómo hago? Vamos a la palabra y entonces el Señor nos va a enseñar a hablar con verdad entre ustedes, no mientan, etcétera. Nos va a ir mostrando cómo podemos ir combatiendo ese pecado para que haya verdaderamente ese cambio que el arrepentimiento conlleva. En otras palabras, hermano, palabras más sencillas, el arrepentimiento no es un remordimiento pasajero. No es un remordimiento pasajero. Ni tampoco es el esfuerzo aislado de la voluntad del hombre. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo en un corazón que ha sido regenerado. Pon atención con esto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo en un corazón regenerado. ¿Qué es la palabra regeneración? Eso es importante porque si no, no vamos a poder entender. Teológicamente o doctrinalmente, cuando hablamos de la regeneración, hay algunas opiniones diferentes acerca de la regeneración. Yo coincido con el pensamiento reformado acerca de la regeneración. Para muchos la regeneración es un proceso que va a durar toda la vida. Me parece a mí que una interpretación más amplia de la Biblia no enseña eso, porque la palabra regeneración tiene que ver con un cambio de esencia. En el pensamiento de la teología reformada, la regeneración es lo siguiente. Primero el Espíritu Santo abre los ojos del que está ciego. Es el Espíritu Santo el agente que viene a nosotros y nos abre los ojos. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Él estaba ahí comiendo comida de cerdos, viviendo como un pordiosero, y en un momento, dice la Biblia, y volvió en sí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos hace abrir los ojos. Segundo, transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, como dice el profeta. Él, ¿quién? Dios vendrá y transformará los corazones. Y les daré, en vez de un corazón de piedra, un corazón de carne en donde escribiré mis mandamientos. Entonces esa promesa que dice el profeta que lo va a hacer, ¿quién? El Espíritu Santo, es la transformación de un corazón duro.
Y cuando viene esa transformación es cuando no nada más abrimos los ojos, sino decimos, me duele haber ofendido a Dios. Esta vida no vale la pena. Esta vida no sirve. Necesito, una vida nueva. Y esa vida nueva, en esa lucidez que nos da el Espíritu Santo, entendemos que solamente Cristo nos la puede dar a través de su sacrificio. Y tercero, de esa transformación de nuestro corazón, es una transformación, escucha esto, si hablamos de regeneración, estamos hablando de una transformación directa e inmediata. Y finalmente esa obra interna brota dándonos la fe para creer y el arrepentimiento para rendirnos a Él. Entonces, primero tenemos que ser regenerados para que después venga la fe. Y cuando tenemos fe, entonces nos arrepentimos. Porque si nosotros no somos regenerados, ¿y a qué nos referimos con regeneración? A abrir los ojos. Piensa en un muerto que no tiene capacidad ya ni siquiera de pensar, mucho menos de abrir los ojos. Piensa en una persona que está dormida, está inconsciente, está perdida y tiene que venir una fuerza externa a abrirle los ojos. Eso es regeneración. Regeneración es lo que pasó de una manera alegórica con Lázaro, muerto, atado, sepultado, y la voz poderosa de Jesucristo, Dios hecho carne, gritando y diciéndole, Lázaro, sal fuera. Lázaro no podía venir por su propia capacidad. Él no podía responder. Él no podía desatarse. Él no podía salir del sepulcro. Pero a la voz poderosa de Jesús, el Espíritu Santo le abrió los ojos, le abrió los sentidos, le dio vida. Y entonces con esa vida nueva, Lázaro abrió los ojos, escuchó porque ya estaba regenerado. Entonces sí pudo caminar, pudo creer que era Jesús el que hablaba, pudo creer que era Jesús el que le estaba dando la orden de salir fuera. Y saliendo, no sé si saltando, no sé si arrastrándose, no lo sé, pero él salió fuera. Eso es la fe. Y el arrepentimiento es el acto que lo llevó a abandonar el sepulcro, a abandonar la muerte y venir a Cristo Jesús. ¿Y sabes qué dice la palabra de Lázaro? Que de ese día nunca más se quiso apartar de Jesús porque siempre estaba sentado al lado de Jesús. La regeneración entonces es el poder de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo para darnos nueva vida. La palabra dice que todos estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estábamos qué? Muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Así que estando muertos en nuestros delitos y pecados, necesitábamos que alguien viniera a sacudirnos y nos diera vida. Esa es la regeneración. Por eso, ¿quién es el que cree? ¿Quién es el que tiene fe? El regenerado. Aquel que ya fue regenerado es el que va a creer. ¿Quién es el que no cree? El que sigue muerto en sus delitos y pecados. Por eso, hermano, uno puede estar hablándole a una multitud y solamente uno baja desde allá arriba, baja y se postra confesando sus pecados y su necesidad de Cristo. Y uno puede decir, qué mal predicador. Ese es un predicador bien chafa porque no convenció más que a uno. Uy, qué mal evangelista. Solo convenció a uno. Pero es que no es entendido. Porque nadie se convierte por la capacidad persuasiva del predicador. Se convierte por el poder del Espíritu Santo que le abre los ojos y lo trae de la muerte a la vida. Cuando Lázaro salió, él se arrepintió. ¿Pero acaso dijo, me arrepiento de mis pecados? No. Es más, ni siquiera podía hablar porque dice que estaba vendado como momia, tenía la boca tapada. Así que él no se arrepintió diciendo, sí, Señor, me arrepiento de salirme por la puerta de atrás cuando tú entrabas a casa. No. Él no dijo nada. Pero cuando se movió a la voz de Jesús, ahí estaba arrepentido, moviéndose de un lado que simboliza la muerte, el sepulcro,
hacia afuera del sepulcro donde estaba Jesús, que simboliza plenamente la vida, y no solo la simboliza, Él es la vida. Entonces, el arrepentimiento es un acto de fe que viene de la fe cuando la gracia de la regeneración por el Espíritu Santo se cumple dentro de nosotros. Por eso hablar de arrepentimiento no podemos decir que es un acto de la voluntad humana. Nadie se arrepiente por su propia voluntad. Nadie quiere abandonar, nadie quiere cambiar por sí mismo, a menos que haya una transformación poderosa, real y duradera como resultado de la soberanía de Dios. Porque, hermano, cada uno de nosotros que se ha convertido al Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, cuando hemos venido a Él, ha sido por Dios, porque Él ha hecho que nosotros nos vengamos a arrepentir. Escucha esto, pero ha sido para la gloria de Dios. Porque si acaso hubiera uno que diga, yo me arrepentí porque yo quise venir, yo fui el que decidió, yo fui el que tuve la inteligencia y la capacidad para darme cuenta que necesitaba a Jesús, entonces sería su propia gloria. Pero nosotros estamos seguros que de tapa a tapa este libro es para la gloria de Dios. Y que de estrella a estrella del universo, todo fue creado para la gloria de Dios. Así que cuando una persona se arrepiente, es porque el Espíritu Santo puso la semilla de la regeneración para la gloria de Dios. Da un aplauso a Jesús. Por tanto, hermano, el arrepentimiento es mucho más que palabras. Es mucho más que palabras. Es una vida en acción. Es una vida que camina y avanza en obediencia al Señor. Aunque las palabras no digan me arrepiento, las acciones o los actos, sin lugar a dudas, lo van a evidenciar. Y yo quiero darte solo una lista rápida de muchos ejemplos en la Biblia, y hay muchos más que estos, donde vamos a ver casos de arrepentimiento, pero no vas a encontrar la palabra arrepentimiento. Vas a encontrar muchos cambios, muchos textos de cambio, de vidas que cambiaron, de vidas que se voltearon en un giro de 180 grados, que cambiaron de dirección de manera radical, pero no vas a encontrar la palabra arrepentimiento. El primero de ellos, hermano, Jacob, en Peniel. Jacob, tú sabes, hermano, la historia del tramposo Jacob. Cuando él llega a Peniel, hermano, antes de de enfrentar a su hermano Esaú, que lo estaba buscando para matarlo, él está lleno de temor, ya tiene esposas, ya tiene hijos, y ahora él teme por su vida. Y en ese encuentro que tiene con el ángel de Dios, que él no sabía todavía que era el ángel de Dios, Cristo mismo, hermano, una cristofanía. Al final de ese encuentro, el ángel del Señor le fractura o le rompe un tendón en su cadera y lo deja cojo. Y en ese momento el ángel le dice, no serás más, nunca más, Jacob, será tu nombre Israel. Pero ¿sabes dónde está el arrepentimiento de Jacob? Cuando Jacob dice, bendíceme, bendíceme. Si hoy me mata mi hermano, quiero tener la bendición de Dios. Y en ese momento le dicen, ahora sí ya entendiste, no es con trampas, no es con chapuzas, es creyendo que el Señor está contigo como te lo ha prometido. Reconoció su debilidad. Es más, cuando termina la historia del encuentro con el ángel de Dios, Jacob terminó más débil. Si antes por lo menos podía correr de Esaú, ahora ni eso, porque estaba cojo. Pero estaba con paz. Con tanta paz y con tanta seguridad que caminó cojo, pero con confianza al encuentro de su hermano Esaú. Y cuando su hermano Esaú lo vio, dijo, este no es mi hermano, este es otro. Ha cambiado. Y le perdonó la vida. Cuando tú lees el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 al 13,
te vas a encontrar con uno de los reyes más perversos de Judá, Manasés. Tú lee la historia, yo nada más te voy a dar las guías. Un rey perverso, hermano, y sanguinario. Bueno, en su angustia este rey, cuando le dijeron que iba a morir, él clamó al Señor, hermano, y fue restaurado. Y sus últimos años de vida, dice la palabra, que tuvo tiempo de arreglar su casa. Tuvo tiempo de arreglar su casa. Eso nos habla de un arrepentimiento. Hubo un cambio. Y qué interesante que la Biblia hace énfasis en que arregló su casa. Como que el arrepentimiento también tiene que impactar nuestros hogares. Hermano, la historia famosa de Jonás. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? La palabra dice, hermano, que Jonás fue a predicar a Nínive, una tierra malvada, una tierra perversa, una tierra con un dios sanguinario y macabro llamado Dagón. Y cuando Jonás llega y predica un mensaje tan escueto, hermano, un mensaje tan sin chiste, una vez más cualquiera diría, qué predicador tan chafa. Le falta elocuencia, le falta hermenéutica. ¿Sabes cuál fue el mensaje de Jonás? ¿Alguien se acuerda? De aquí, ¿a cuántos días? ¿Cuántos eran? 4 días. 3 días. De aquí a 3 días, no recuerdo. Bueno, de aquí a 3, 4 días, Nínive será destruido. Ese fue su mensaje. 4 palabras, 5 palabras. Y los ninivitas, hermano, escuchando ese mensaje chafa, inapropiado, tan escueto, sin tantos detalles, sí, muy potente, seguramente, sí, con mucho emoción, yo creo, después de lo que le pasó a Jonás, que se lo había tragado un pez, yo creo que sí, con una gran fuerza emocional, terrorífico, seguramente, no lo sé, proclamaron ayuno. El rey de Nínive dijo, todos, hombres, mujeres, niños, bebés y hasta los animales, no vamos a comer nada. A ver si hallamos el favor del Dios de Israel. No vas a encontrar la palabra arrepentimiento. Sencillamente dice, proclamaron ayuno. No dice que se postraron a tierra y dijeron, nos arrepentimos, oh Dios de Israel. No dice eso. Es más, hermano, ni siquiera Jonás dice que se arrepintió. Cuando tú lees el capítulo 2, la historia de Jonás en el vientre del pez, y Jonás empieza a clamar a Dios y empieza a buscar el favor de Dios y empieza a decirle que ya está entendiendo el mensaje y que ya va a obedecer, vas a encontrar mucho dolor, vas a encontrar mucho clamor, vas a encontrar mucho reconocimiento de que Él está mal y que Dios es el justo a quien se le debe de rendir toda obediencia, pero no vas a encontrar la palabra arrepentimiento. Jonás no dijo nunca, al menos no en la oración del capítulo 2, me arrepiento de mis pecados. Pero ¿quieres que te diga algo? Cuando tú lees la oración de Jonás, toda la oración es una oración profunda de arrepentimiento, porque en toda la oración él está reconociendo, me equivoqué, no está bien lo que yo pienso, ayúdame, voy a hacer lo que tú dices, tú mereces la gloria, tú eres el que puedes liberarme. Toda la oración es una oración de arrepentimiento, pero no vas a encontrar en ningún lado la palabra arrepentimiento. Cuando vamos al Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo llama a Zaqueo porque va a entrar a su casa, Zaqueo no dice me arrepiento de mis pecados. Zaqueo no va a decir me arrepiento de ser un ladrón. Sin embargo, se pone en pie y dice, Señor, voy a devolver lo que he robado 4 veces más. Mira qué cambio. Ese es un cambio prodigioso, porque él no dijo, Señor, soy un ladrón y a todos los que he robado les voy a regresar lo que les robé. Con eso diríamos, es suficiente. Pero el arrepentimiento fue más allá. El dolor de su ofensa fue más allá, porque él dijo, no nada más les voy a regresar lo que no les pagué o lo que les quité. Les voy a dar 4 veces más. Dime si eso no es arrepentimiento. Soy un ladrón, les he quitado, y cualquiera pudiera decir, ahí está, ya te di lo que te debía, ¿no? Ya,
confórmate. Pero él no. Él quería realmente que se dieran cuenta que él era otro, que realmente él pensaba de una manera distinta. Así que dijo, les voy a dar 4 veces más. Aunque nunca dijo, me arrepiento. El hijo pródigo, ya lo hablamos, no vas a encontrar en ningún lado de la parábola de Lucas capítulo 15 la palabra, y el hijo pródigo se arrepintió. No existe. Pedro, hermano, el apóstol Pedro, cuando niega al Señor Jesús, ya le habían dicho que lo iba a negar, así que ya podríamos decir que estaba medio preparado. Cuando él niega al Señor, dice que lloró amargamente, pero no dice que declaró con sus labios, me arrepiento de haber negado al Señor. Pero ¿no te parece que esas lágrimas de dolor profundo que hicieron que durante 3 días estuviera profundamente deprimido y acusando su conciencia, no te parece que fue un arrepentimiento? El carcelero de Filipos, ya en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas son liberados por el poder sobrenatural de Dios y el carcelero se va a matar, Pablo dice que le dice, no te mates, aquí estamos todos. Y dice que fue a su casa, pero Pablo no le pidió que se arrepintiera. El texto no dice que Pablo le dijo, arrepiéntete. Tampoco dice que el carcelero se arrepintió. Pero ¿sabes qué sí dice? Que en esa misma noche creyeron en Jesús y se bautizaron él y toda su casa. Está implícito que en el mensaje hubo una regeneración. Está implícito que en la plática que hubo con Pablo en esa noche estaba el llamado a entregar su vida a Cristo y ser una nueva persona en obediencia al Señor. En otras palabras, el carcelero no dice el texto que declaró, me arrepiento de mis pecados, pero se arrepintió. Tenés así que descendió a las aguas. Cornelio y su casa, hermano, este romano militar, el gentil, acostumbrado a la guerra, acostumbrado probablemente a matar, fue tocado por el Dios de Israel, inquieto por saber más, mandó llamar a Pedro. Tú sabes la historia, Hechos capítulo 10 en adelante. Y la palabra dice que Pedro fue, no con muchas ganas primero, pero después llegó, y estando ya en la casa de Cornelio, empezó a hablar de Jesús, empezó a hablar de Cristo, empezó a hablar del Antiguo Testamento y cómo Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Y la palabra dice que Cornelio y toda su casa estaban escuchando cuando vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y Pedro se quedó sorprendido. Hermano, no hubo una confesión donde Cornelio y su familia dijeran, nos arrepentimos de nuestros pecados. Es más, ni siquiera hubo una oración donde ellos dijeron, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No existió una oración así, pero el Espíritu Santo los visitó. Hubo arrepentimiento. ¿Sabes cómo hubo arrepentimiento aquí adentro? Mientras Pedro hablaba, Cornelio aquí adentro, hermano, el Espíritu Santo estaba hablando también. Pedro haciendo la proclamación externa o el evangelismo externo, y el Espíritu Santo haciendo la proclamación interna o el evangelismo interno, porque los cristianos somos enviados a predicar el evangelio, pero nada más podemos hacer evangelismo externo. Es lo que vamos a hacer en 15 días, cuando vayamos a la lectura bíblica, al Monumento a la Revolución. Vamos a ir a hacer un evangelismo externo. Pero ¿quién va a hacer el evangelismo interno? El Espíritu Santo, porque Él es el que va a tocar corazones. Ahí estaba Cornelio escuchando a Pedro, y adentro el Espíritu Santo despertándolo, adentro el Espíritu Santo volviéndolo a la vida, regenerándolo. Y Cornelio estaba creyendo dentro de él cada palabra que se le predicaba. Eso es verdad, eso lo creo. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Todo eso estaba ocurriendo aquí adentro. Se estaba arrepintiendo. Y fue tanto el impacto del arrepentimiento que estaba sucediendo dentro de él, aunque él no estaba diciendo ni una palabra, que vino esa visitación gloriosa del Espíritu Santo. Y hermano, y pudiéramos aquí tomar mucho tiempo y hablarte de la mujer adúltera que fue sorprendida, que nunca dice que mencionó palabra alguna, siempre estuvo callada, pero se arrepintió. Y pudiéramos hablar de la samaritana, que nunca dice que se arrepintió de sus pecados, pero botó el cántaro
una señal de que aborrecía su función, su trabajo, su vida pasada, y corrió a Samaria a decir: hey, he encontrado al Mesías. Eso es arrepentimiento. Y pudiéramos hablar del etíope eunuco, hermano, que iba leyendo Isaías, teniendo hambre de Dios, el Espíritu Santo haciendo la obra regeneradora, y cuando llega Felipe a hacer el evangelismo externo, el Espíritu Santo ardió dentro de él. Nunca dijo: me arrepiento, pero sí dijo: aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y cuando regrese a Etiopía, regresó siendo otro. Y pudiéramos hablar de Pablo, hermano. Cuando él fue confrontado por Cristo mismo en el camino a Damasco, nunca dice que él dijo: me arrepiento de mis pecados. Pero sí se postró delante del Señor y le dijo: Señor, ayúdame. Y cuando vino Ananías y le impuso manos para que se le cayeran las escamas, tampoco dice que Pablo haya dicho: me arrepiento de mis pecados. Sin embargo, una vez que recobró la vista, lo primero que hizo fue ir a la sinagoga a predicar a Cristo. Y pudiéramos hablar de Lidia, esa mujer que estaba ahí lavando su ropa, escuchando a Pablo que estaba hablando el evangelio a lo lejos. Y cuando termina Pablo de hablar en el Areópago y dice: bueno, ya les he dicho quién es Cristo, Él es el Mesías prometido. ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo? Todos dijeron: Pablo, hablas muy bonito, buena retórica, pudiera ser un buen maestro, filósofo en cualquier cátedra griega. Nos gustó escucharte, pero creo que son fantasías. Y todos se fueron, hermano. Pero una mujer se acercó con su canasta llena de ropa y le dijo: oiga, usted, escuché todo lo que dijo y creo en todo lo que usted ha dicho. Yo sí creo todo lo que usted ha dicho. Necesito que usted me guíe más por el camino del Mesías, pero no nada más a mí. Puede ir a mi casa y hablarle a toda mi casa de ese Dios vivo, hecho carne que usted ha hablado. Claro, un aplauso al Señor. Cuando tú lees el pasaje de Lidia, literalmente dice: y el Espíritu Santo le abrió el corazón a Lidia. Todos se fueron, pero Lidia, el Espíritu Santo le abrió el corazón, la estaba regenerando, lavando la ropa, pero el Espíritu Santo regenerando y limpiando su corazón. El mensaje es contundente. Aunque no aparezca la palabra arrepentimiento en el texto bíblico ni en los labios de aquellos a quien Dios ha usado, el fruto de su transformación es más poderoso que sus palabras. ¿Jesús predicó el arrepentimiento? Claro. Fue el centro de su mensaje. Pero no siempre le dijo a las personas: arrepiéntanse de sus pecados. Jesús, hermano, cuando él predicaba y llegaba a las personas, no lo vas a encontrar diciendo, sacando de manera directa: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Hermano, no. Él predicaba el arrepentimiento, pero sus palabras eran vastas, sus palabras eran creativas, sus palabras eran diversas, no siempre de la misma manera. Y vamos a encontrar a un Jesús hablándole a Mateo y diciéndole a Mateo: hey Mateo, sígueme. Y Mateo, abandonando la mesa de los cambistas, dejó todo y lo siguió. Ahí lo que está diciendo es: Jesús le dijo al corazón de Mateo: arrepiéntete. No fue lo que le dijo literalmente, pero en sus palabras: sígueme, le estaba diciendo: deja todo. ¿Y qué pasó con Mateo? Él no dijo: me arrepiento. No dijo eso, pero dejó la mesa, se arrepintió. Cuando el Señor Jesús enseña y nos dice: es necesario que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz cada día y me sigas, lo que estaba diciendo es: necesitan arrepentirse. Porque negarnos a nosotros mismos es no estar de acuerdo con nuestro estilo de vida. Negarnos a nosotros mismos es decir: hay cosas de mi vida que no convienen. Tomar nuestra cruz, hermano, es decir: estoy dispuesto todos los días a ir delante de Cristo Jesús, no delante de mis propias ideas, mis propios planes. Y cuando Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, lo que estaba diciendo es: si alguno quiere realmente estar a mi lado, arrepiéntanse.
Cada frase de Jesús es un llamado a dejar atrás lo viejo. Cuando Él enseña de los odres viejos y los odres nuevos, y dice, no queremos parchar el odre viejo, sino que el odre sea hecho nuevo, lo que está hablando es de nueva vida, de regeneración, por lo tanto, de arrepentimiento. Cuando Él habla de dejar atrás el pecado, de abandonar los ídolos, de abandonar el orgullo, lo que Él está diciendo es, cambia tu lealtad. Deja de ser leal al mundo, deja de ser leal al pecado, deja de ser leal al dinero, deja de ser leal a la religión y cambia tu lealtad. Que tu lealtad ahora sea vivir para Cristo, para aquel que murió y resucitó para darte perdón de pecados. Así que, si te das cuenta, el arrepentimiento no es opcional. Tiene que suceder sí o sí. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados o no hay conversión de vida. Sin embargo, el arrepentimiento no siempre va a ser expresado con palabras. Tiene que ser expresado con un cambio de vida. Tiene que ser expresado ¿cómo? Deseando caminar detrás del Maestro. Si te das cuenta, el arrepentimiento no es tener vida perfecta. El arrepentimiento no es no fallar. El arrepentimiento no es no equivocarse. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de lealtad, seguir a Jesús, caminar para Jesús. Y aún caminar detrás de Jesús va a haber luchas, va a haber batallas, va a haber lágrimas, va a haber dolor. Pero antes teníamos luchas, batallas, lágrimas y dolor, pero íbamos detrás del pecado sin esperanza. Ahora nuestra lealtad cambia de dirección y tenemos fuerza y esperanza de que Él nos va a ayudar y nos va a levantar. Quizá tú nunca has dicho me arrepiento así en voz alta, pero pregúntate, ¿estás obedeciendo a Cristo? Quizá tú nunca has dicho me arrepiento de mi maldad en voz alta, que no está mal que lo digamos, por cierto. Pero la pregunta es, ¿estás siguiéndolo con sinceridad? Porque si tú no estás siguiendo a Jesús con sinceridad, si tú no tienes el anhelo de obedecerlo aunque te duela en lo profundo de tu corazón, quizá te estás engañando. Jesucristo le dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Puedes haber tenido llanto y quebranto, pero si no hay un fruto, quizás solo tuviste remordimiento. Jesús llamó la atención muchas veces a los fariseos, no fue esta la única. Y todas las veces que les llamó la atención a los fariseos fue precisamente por eso. Ustedes tienen religión, ustedes conocen la ley, ustedes conocen los rezos, conocen las poses. Incluso dicen me arrepiento. Pero no se trata de eso. Se trata de que caminen con su lealtad puesta hacia mí como Señor y que tengan cambios en su vida por amor a Dios. En un momento Jesucristo enseñó a los fariseos diciéndoles, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que está diciendo, Señor, es, no se trata solamente de decir palabras de que están arrepentidos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que hay un arrepentimiento falso, remordimientos pasajeros, promesas vacías, gesticulaciones exageradas, pero el verdadero se confirma con obediencia, se confirma con la transformación, se confirma con frutos que honren a Dios. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de frutos de humildad, de sencillez, de reconocer que todavía hoy tengo algo que necesito cambiar.
Porque el arrepentimiento, como lo enseñamos la semana pasada, no es nada más para el día de nuestra salvación. Toda la vida hasta que Cristo venga vamos a tener que reconocer que hay algo que todavía tenemos que cambiar. Pero vamos a dejar el arrepentimiento verdadero y el falso para la próxima semana, si te parece, para hablar un poquito más, con más detalle. Por lo pronto hoy entendamos, Dios nos llama al arrepentimiento, aunque no sean con nuestras palabras, aunque vuelvo a insistir, no está mal si nosotros hoy decimos, Señor, me arrepiento, no estaría mal, pero más que sean nuestras palabras, el Señor quiere que sean nuestros pasos. Que no se queden nuestras palabras entonces, que se noten nuestros frutos. Ya vimos en la palabra muchos ejemplos de personajes en la Biblia que no hablaron de arrepentimiento, no mencionaron su arrepentimiento, pero lo vivieron, se miró, se manifestó de manera profunda. Y ese arrepentimiento no es para que se lo muestres a las personas, porque los fariseos querían mostrarle a las personas que ellos eran gente de Dios. No, las personas no tienen por qué ser nuestros jueces, ni tú busques que las personas vean tu arrepentimiento. Las personas son un cero a la izquierda. No tienes que darle gusto a las personas. Hay muchos cazadores de pecados dentro de las congregaciones actuales que solo están buscando quién sí y quién no, quién sí y quién no. Pero Dios no le va a dar satisfacción a ninguno de esos cazadores de pecados, porque la palabra dice que hubo discípulos de él, que en el tiempo ya de Jesús fueron cazadores de pecados y dijeron, Señor, aquellos están echando demonios en tu nombre, pero ni siquiera andan con nosotros. Y Jesús les dijo, déjenlos en paz. No estén tratando de cazar quién sí, quién no. No, la palabra dice que al final de los tiempos serán los ángeles los que separen el trigo de la cizaña, porque hoy muchos se quieren tomar el cargo de ángeles y hoy quieren empezar a separar, este es trigo, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña. No nos han puesto Dios para hacer ese trabajo. Dios, nuestro trabajo nos ha puesto es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cómo vamos a predicar el evangelio? Con un corazón arrepentido. Y vamos a ir a predicar el evangelio y unos se van a arrepentir y otros no se van a arrepentir. ¿Y cómo vamos a saber quién sí se arrepintió y quién no? No lo sabemos. Eso es trabajo del Espíritu Santo, porque Él es el que regenera corazones. Pero hay una cosa que tú sí puedes evaluar hoy. ¿Y yo? ¿Ya me arrepentí? Porque el Espíritu Santo da testimonio a cada uno de que es hijo de Dios. John Newton, hermano, terminando con la historia del principio, él nunca gritó, me arrepiento de mis pecados. Pero una vez que pisó tierra después de esa experiencia, abandonó ser traficante de esclavos y abrazó la gracia. Por eso hasta el día de hoy cantamos su experiencia de vida transformadora, cantando sublime gracia del Señor, que a un infeliz, mira la expresión que él usa, a un infeliz rescató. Y quiero terminar, hermano, poniendo en tu mente, mientras se preparan mis hermanos que van a administrar la Santa Cena, quiero terminar poniendo en tu mente a un último personaje que nunca dijo me arrepiento. Nunca dijo me arrepiento. Sin embargo, se arrepintió. El ladrón moribundo que colgaba a la par de Cristo. Él no tuvo tiempo de rehacer su vida. ¿Quién pudo dar testimonio de que ese hombre había cambiado? ¿Quién pudo decir, sí, este cambió? Dejó de ser ladrón. ¿Quién pudo dar testimonio? No tuvo tiempo de rehacer su vida. No tuvo tiempo de demostrarle a la gente que realmente él había cambiado. Pero en sus últimos minutos de vida, el ladrón en la cruz reconoció su pecado. Confesó que Jesús era inocente. Confesó que Jesús era el Señor. Confesó que Jesús era el Rey. Y confesó que Jesús era el dueño de todo y que un día volvería a la tierra. Todo eso se lo reveló el Espíritu Santo en unas pocas horas. Le fue dado el evangelio completo al ladrón en la cruz en unas pocas horas. ¿Y sabes cómo sé que él se arrepintió? Aunque no usó esa frase,
Él no dijo, Señor, me arrepiento de mis pecados, sálvame. No, ¿sabes qué dijo él en su lugar? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció la sangre de Jesús derramándose para perdón de pecados de manera prodigiosa. Reconoció que el cuerpo humillado que estaba ahí en esa cruz, el cuerpo partido, era para perdón de sus pecados. En esa confesión tan sencilla, esa confesión tan simple a nuestros ojos, hermano, fue suficiente. Jesús entendió todo lo que había dentro de su corazón. ¿Y sabes cómo le responde Jesús? Le responde al ladrón de la cruz como un hombre profundamente arrepentido. Un hombre con una fe profunda y tremenda. ¿Sabes que la palabra dice que una sola cosa le sorprendía a Jesús? No vas a encontrar en ningún lado de la Biblia que Jesús se sorprendía más que por una cosa: cuando encontraba fe. Cuando encontraba fe se sorprendía. Pero no creas que porque la fe era algo difícil, se sorprendía porque él entendía que el Espíritu Santo estaba actuando. Seguramente cuando el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús volteó y dijo, este hombre tiene fe, tiene fe. El Espíritu Santo está actuando dentro de él, lo está regenerando. Mira, hermano, hay cosas tan maravillosas que para mí son como poesía en la Biblia. Porque el hombre que estaba a punto de morir y murió, recibió vida cuando miró a Jesús. El que estaba a punto de morir recibió vida. Y el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le hubiera dicho eso si no se hubiera arrepentido. No le hubiera dicho eso si no hubiera estado regenerado. No le hubiera dicho eso si no hubiera tenido fe para creer que Jesús era el Señor y Salvador. Así que, hermano, cuando yo digo que muchos no tienen una oración de fe, muchos no dicen, creo que Jesús es mi Señor y Salvador, pero si ellos en su corazón creen y empieza a haber un fruto transformador, son salvos. Muchos quizá no van a decir, me arrepiento de mis pecados, pero si tienen un mensaje de parte del Espíritu que les hace darse cuenta que son pecadores, que necesitan un cambio y deciden dejar todo atrás para caminar para la gloria de Cristo, entonces se han arrepentido. El poder del arrepentimiento verdadero es este. Termino. No depende de fórmulas. Dejémonos de formulitas. Es que ¿cuál es la fórmula para que alguien sea salvo? Tiene que orar así. Hermano, yo he escuchado de casos tan extremos donde alguien está diciéndole a otro, mira, vamos a orar así, y llega otro que está escuchando y lo quita y le dice, no, hermano, no, usted tiene que orar, yo sí le voy a decir cómo tiene que orar. No son las fórmulas, no son las fórmulas. Yo no me acuerdo lo que yo dije el día que me entregué al Señor, no recuerdo las palabras, pero sí recuerdo que mi vida fue otra a partir de ese día. Así que no depende de las palabras, sino del corazón regenerado por el Espíritu, que empieza a creer en Él y que se rinde profundamente y dice, quiero seguirte a partir de este día. Y esta gracia se sigue extendiendo hoy y es la que Dios nos ha llamado a predicar. Cristo sigue llamando, diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Esta gracia de la que escribió John Newton y que exaltó, sublime gracia, sublime, en inglés amazing grace, asombrosa, prodigiosa, enorme gracia, pudiera traducirse de tantas formas, pero la palabra que escoge John Newton, amazing grace, es como una palabra que dices así, enorme, 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 enorme. Me deja sin palabras. Así es la gracia del Señor. Y es una gracia que Él nos da para que nosotros podamos arrepentirnos genuinamente y nuestra vida sea cambiada, sea llevada de un punto de muerte y de oscuridad a un lugar de luz y de eternidad.
Ahora, la pregunta con la que tengo que terminar antes de orar y ministrar este maravilloso memorial es: ¿y tu vida está dando muestras de arrepentimiento? ¿Estás produciendo fruto de arrepentimiento? Yo no puedo decirlo, y Dios me libre un día de ser juez. Pero creo que cada uno hoy puede meditar y responder. Y si después de responder tú dices, yo no estoy dando fruto real de arrepentimiento, pregúntate, ¿ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? Y si no, quizá hoy es el día. Y si tú dices, sí, yo me arrepentí de mis pecados, pero si puedes reconocer que quizá como creyente caíste en el engaño de pensar que solamente tenías que arrepentirte en aquel día lejano en que entregaste tu vida a Cristo, quizá hoy tienes que arrepentirte de esa mentira y decir, no, Señor, todos los días, sin duda, tengo algo de qué arrepentirme. Tengo un poquito más que cambiar para la gloria de Cristo. Cierra tus ojos.